discretas. ¿Se me escucha, sí? Sí, se me escucha. Gracias. Buen día a todos. Muy bien. Hemos estado viendo hasta ahora entonces la forma en la cual podemos obtener la probabilidad a través de un cálculo, considerando todos los posibles resultados que podrían darse. Luego habíamos hecho una asociación de las variables aleatorias, es decir, una representación numérica con los resultados de un experimento. Y en base a esa asociación que hacemos de los resultados del experimento con una variable aleatoria, que va a ser numérica, podemos nosotros entonces deducir de que puede haber distribuciones de probabilidad genéricas que pueden representar los resultados de un experimento aleatorio en base justamente a las variables aleatorias. Es decir, podemos nosotros desarrollar modelos que nos permitan determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Para ello, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos la distribución de una variable aleatoria y sus características, ¿no? De tal manera de que podamos obtener la probabilidad de cada valor en contadas ocasiones, es decir, cuando se den algunos resultados. Para ello, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizamos modelos teóricos que son representaciones esquemáticas de experimentos aleatorios ideales. Es decir, que en base a la forma en la cual hemos desarrollado la variable aleatoria, nosotros podríamos desarrollar modelos que nos permitan representar de manera ideal los resultados que se tendrían en diferentes tipos de experimentos aleatorios. Para ello, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en condiciones ideales, lo que debemos hacer es poder desarrollar un modelo que permita conocer la distribución de la variable aleatoria considerada. Entonces, acá vamos a considerar, primero, un modelo matemático que nos permita representar los resultados de un experimento aleatorio. Y segundo, desarrollar ese modelo para poder visualizar u obtener lo que significaría la probabilidad de ocurrencia para distintos resultados que se podrían dar, dadas algunas consideraciones del experimento. Para ello, entonces, vamos a volver a respetar lo que habíamos visto en la variable aleatoria. ¿Y qué habíamos visto? Que dividíamos a la variable aleatoria en discreta y continua, ¿verdad? Para poder focalizar nuestro análisis. Pues lo mismo vamos a hacer ahora. Nos vamos a ocupar inicialmente de lo que significan las distribuciones teóricas para variables aleatorias discretas. Y para ello vamos a recordar uno de los axiomas de la probabilidad, que nos decía que se denomina distribución de variable discreta a aquella cuya función de probabilidad solo toma valores discretos positivos. No se olviden, estamos hablando de la probabilidad, por eso definimos la distribución, no el resultado de la variable aleatoria, ¿no? Entonces va a tomar valores discretos positivos en un conjunto de valores de X finito o infinito numerable, dependiendo del tipo de experimento. ¿De acuerdo? También sabemos que esa probabilidad siempre va a ser igual que 1 en su sumatoria, ¿verdad? Y si son parciales, menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Ahora bien, dependiendo de cuáles vayan a ser los resultados que obtengamos con los experimentos, nosotros tenemos distintos tipos de distribuciones teóricas, entre las cuales resaltan las 6 que ustedes ven en la pantalla. Tenemos la distribución de Bernoulli, la distribución binomial negativa, la geométrica, la hipergeométrica y la distribución de Poisson. Por supuesto, existen otras distribuciones, pero estas son las más importantes o las más críticas para un curso introductorio de probabilidad. Adicional a estas distribuciones, tenemos la distribución de Reid-Merker, en el cual el valor 1 con probabilidad en el cual puede darse un resultado con valor 1 con una probabilidad del 50% o un medio, y el valor menos 1 con probabilidad también del 50%, ¿no? O sea, estamos dando un 50% de peso a cada resultado. Y por supuesto, la distribución que ya la conocemos por el lanzamiento de un dado o por el lanzamiento de una moneda, en la cual todos los elementos de un conjunto finito son equiprobables. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado, todos los resultados tienen la misma probabilidad, que es un sexto, ¿no es verdad? Entonces esas son las más comunes.
Bien, vamos a comenzar nuestro análisis entonces de estas distribuciones teóricas, considerando la básica de todas ellas, que es la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli parte del concepto o parte del principio de que al realizar un experimento solo se pueden tener dos resultados: un éxito o un fracaso. Y como nosotros estábamos asociando los resultados del experimento con una variable aleatoria, nosotros podríamos decir que el éxito va a ser igual a 1 y el fracaso igual a 0. Entonces, si asociamos una probabilidad al éxito, dada por P, y otra asociada al fracaso, que va a ser el complemento, 1 menos P, que muchas veces se la denomina Q, podemos construir una función de probabilidad, ¿sí?, que va a estar dada por esta ecuación. Entonces, la probabilidad de ocurrencia del evento, puede ser éxito o fracaso, va a ser igual a la probabilidad de éxito elevado a la X por 1 menos P elevado a la 1 menos X. ¿Sí? Entonces tendríamos la probabilidad de éxito con X, o elevado a la X, y Q elevado a la 1 menos X, que es el complemento. Y fíjense, X va a tomar los valores de la variable aleatoria, 0 o 1. 0 es un fracaso, ¿no? Por lo tanto, si es un fracaso, lo que vamos a tener acá va a ser 1 menos P. Porque si es un fracaso, P a la 0 va a ser 1. Similarmente, si es un éxito, P, X es igual a 1, P va a ser la probabilidad de ocurrencia, y 1 menos P, o Q, elevado a la 1 menos 1, que es 0, nos va a dar 1. De esa manera, entonces, Bernoulli lo que nos plantea es determinar un modelo para un experimento. Eso es lo importante, ¿sí? Un solo experimento en el cual podamos tener los resultados posibles que se puedan dar con su probabilidad de ocurrencia. Entonces, la representación de la variable aleatoria y su función de distribución va a ser la que ustedes ven en pantalla. Vamos a tener dos resultados con sus probabilidades que nosotros podríamos asociar tanto al éxito como al fracaso. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya estaríamos empezando a generalizar. Pero fíjense, además de asociar las probabilidades y las variables aleatorias, hemos definido la condicional que desarrolla este experimento. En este caso, estamos diciendo que el experimento solo se puede dar una sola vez. Adicionalmente a ello, ¿qué es lo que debemos obtener? Muy bien. Como habíamos estado viendo hasta ahora, tanto en estadística como en probabilidad, vamos a necesitar conocer el valor medio aritmético, el centroide, ¿es verdad? Que, como estamos hablando de desarrollos ya matemáticos, es decir, de resultados que salen de ecuaciones, lo planteamos como la esperanza matemática. Y, por supuesto, el primer momento, que vendría a ser la varianza. La esperanza matemática para este resultado, entonces, fíjense, va a ser 0 por la probabilidad de que X sea igual a 0, más 1 por la probabilidad de que X sea igual a 1. Y esto nos va a dar que en promedio, o la esperanza matemática va a ser igual a P, es decir, a la probabilidad de ocurrencia. Mientras tanto, la varianza va a ser igual a P por 1 menos P. Entonces, el centroide de un experimento de Bernoulli va a estar centrado en la probabilidad del éxito. Y su varianza va a ser el producto de la probabilidad del éxito por la probabilidad del fracaso. P por 1 menos P o P por Q. Muy bien. Hechos entonces, nosotros tendríamos que ver qué sucede cuando el experimento se repite más de una vez. Entonces, para ello, en base a lo planteado por Bernoulli, podemos obtener las siguientes conclusiones. La primera, esta distribución describe la probabilidad de una variable dicotómica, es decir, que solamente puede tener dos resultados. Y, además, que esos resultados son independientes el uno del otro, es decir, no dependen entre sí. Y, por supuesto, en la distribución de Bernoulli hemos dicho que este experimento solo se puede realizar una sola vez. Por lo tanto, si queremos generalizar, tendríamos que ver
un suceso en el cual tengamos no un éxito, sino varios, o no un fracaso, sino varios. De esa manera, entonces, podríamos tener un suceso con A éxitos que puede ocurrir en N intentos independientes de un experimento. ¿Qué significa esto? Que si un experimento lo vamos a repetir ya no una sola vez, sino varias veces, generalicémoslo con N, podríamos tener varios éxitos con varios fracasos. O podríamos tener total cantidad de éxitos como total cantidad de fracasos. Entonces, lo que queremos es generalizar la ecuación de Bernoulli, cuando el experimento se repite más de una vez. Obviamente, para que esto suceda, lo que tenemos que hacer es definir una probabilidad, tanto para el éxito como para el fracaso. Y para ello, respetamos lo definido por Bernoulli. Una probabilidad de éxito, que generalmente la llamamos P, y una probabilidad de fracaso, que la llamamos Q, y que es igual a 1 menos P. Entonces, de esta manera, nosotros podemos generalizar el experimento y aplicarlo, como ustedes pueden en la parte inferior de la diapositiva, a cuando lanzamos una moneda N veces, ¿no? Donde quisiéramos saber cuántos éxitos tendríamos o cuántos fracasos. Y el éxito, por ejemplo, podría estar asociado con obtener caras y el fracaso con los sellos. Muy bien, entonces, de esa forma vamos a poder considerar principios básicos sobre los cuales vamos a generalizar los experimentos. Lo primero, se ocupa de experimentos en donde cada resultado puede tomar solo una de dos formas, es decir, es éxito o fracaso. ¿Ya? También puede ser verdadero o falso, depende de cómo nosotros asociamos. Lo segundo, los resultados son mutuamente excluyentes, es decir, si es éxito, no puede ser fracaso, y si es fracaso, no puede ser éxito. Lo segundo, como nosotros ya estamos generalizando los resultados de este experimento, vamos a recopilar los datos como resultado de conteos. ¿Sí? Entonces, en este caso, solamente vamos a estar analizando variables discretas. La tercera característica, habíamos dicho que las probabilidades de ocurrencia son independientes. Y además, estas probabilidades se mantienen constantes a lo largo de todo el experimento. Es decir, los resultados obtenidos previamente no van a afectar la probabilidad de ocurrencia posterior. Y consecuentemente, los ensayos o experimentos van a ser independientes unos de los otros. Dicho todo esto, entonces, siempre en base a la ecuación de Bernoulli, nosotros podríamos desarrollar un diagrama de árbol, en el cual, como ustedes pueden ver, podríamos repetir el experimento indefinidamente número de veces. En este caso, vamos a repetirlo 3 veces y ver qué es lo que sucede. Entonces, si lanzamos una moneda 3 veces, fíjense los resultados que podríamos obtener. Me voy solamente por el ramal superior, ¿ya? Bien, el inicio del experimento. Lanzamos la moneda y ¿por qué es lo que podríamos obtener? Un éxito o un fracaso. Esto está en inglés, ¿no? Success and fail. Si es éxito en el primer resultado, la probabilidad de ocurrencia es P. Volvemos a lanzar la moneda. ¿Qué vamos a obtener? Un éxito o un fracaso, con probabilidades que son independientes. Y habíamos dicho que es una de las condicionales, ¿no? de este experimento. Entonces, nuevamente, tenemos 2 resultados como los teníamos previamente. Y por cada ramal, fíjense, estamos repitiendo el experimento 3 veces. Vamos a tener nuevamente lanzamientos que pueden ser éxitos o fracasos para ambos ramales. Lo mismo sucede en la parte inferior o en el otro ramal. Bien, lo que a nosotros nos interesa entonces viene a ser el resultado final. Fíjense, el experimento era avanzar 3 veces la moneda, que tenemos 1, 2 y 3. Vayamos por el primer ramal. ¿Qué es lo que podría suceder? Que hemos tenido éxito en los 3 primeros lanzamientos.
Y ese éxito vamos a definir lo que es obtener cruz. ¿Sí? También podría ser cara, no hay problema. Simplemente es la forma en la cual el experimentador asocia el éxito con U y el fracaso. Fíjense, si obtenemos 3 cruces, la probabilidad de ocurrencia de 3 éxitos va a ser P al cubo. Si obtenemos 2 cruces y una cara, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, hay varios caminos, ¿no? Vamos a seguir este. Éxito, éxito y el último es fracaso. Pero las probabilidades, fíjense lo que sucede. Va a ser P al cuadrado por Q. El otro resultado que podríamos tener, ¿cuál es? Nuevamente, que tengamos un éxito, un fracaso y un éxito. Nuevamente, 2 éxitos y un fracaso. Y multiplicando los productos, las probabilidades, obtenemos P al cuadrado por Q. O si seguimos el cuarto ramal, vamos a tener éxito, fracaso, fracaso, que va a ser P por Q al cuadrado. Bueno, lo mismo sucede en el otro ramal. Lo importante es que acá vamos a tener, fíjense, esta descripción del experimento. 3 éxitos, 2 éxitos y un fracaso, 2 éxitos y un fracaso, un éxito y 2 fracasos, un fracaso y 2 éxitos, 2 fracasos y un éxito, 2 fracasos y un éxito, y 3 fracasos. Ya habíamos dicho que la variable aleatoria no nos interesa el orden, lo que nos interesa es el resultado. Por lo tanto, tendría 1, 2, 3 veces 2 éxitos y un fracaso. O 3 veces un éxito y 2 fracasos. Y finalmente, 3 fracasos. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, el P al cubo acá significaría que hemos tenido 3 éxitos. En este caso, el P al cuadrado significarían 2 éxitos, pero como estamos repitiendo el experimento 3 veces, estaríamos multiplicando por un fracaso. Y serían 3 resultados, ¿no?, que obtendríamos. Lo propio para los fracasos y finalmente 3 fracasos que serían una sola forma de obtenerlos, al igual que los éxitos. Entonces, si nosotros generalizamos esta ecuación, vamos a encontrar lo siguiente. Que X puede tomar distintos valores. X es el número de éxitos que estamos buscando. No se olviden. O el número de fracasos. Y similarmente, fíjense, acá lo que vamos a tener va a ser el orden en el que se dan los resultados, que nosotros podríamos generalizarlos a través de la combinatoria. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de cada posible ordenación de P y Q va a estar dado por una combinatoria. Consecuentemente, la distribución binomial, que vendría a ser la generalización de la ecuación de Bernoulli, nos va a permitir obtener la probabilidad de ocurrencia de X éxitos cuando el experimento se repite n veces. Entonces, si hablamos, por decir, de tener 3 éxitos en 3 experimentos, esto va a ser 1, ¿no? 3 en 3 es 1. P al cubo, 3 menos 3 es 0, esto 1 menos P elevado a la 0 es 1. Consecuentemente, ¿qué es lo que hemos obtenido, jóvenes? Una ecuación genérica que nos permite determinar cuántas veces obtenemos un éxito en base a la cantidad de veces que el experimento se repite. Pero siempre considerando, importante, ¿no?, que la probabilidad de ocurrencia se mantiene independiente entre los experimentos. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Y entonces eso sería como el proceso de calcular la votación entre aprobación y desaprobación, ¿verdad, ingeniero? Algo así. Que solo tienen 2 opciones. Sí, pero las opciones son lo que a nosotros nos interesa que suceda. Aprobación, justamente, es lo dicotómico, ¿no? Votar por el candidato o no votar por el candidato. Y bueno, ¿qué más es esa pregunta? Por ejemplo, si se presentaran 5 candidatos, lo que a mí me interesaría como experimentador, o tal vez a ustedes, es
¿Cuál es la probabilidad de que un determinado candidato gane la elección? Los otros 5 serían un fracaso. Los otros 4 serían el fracaso, el que no votó. Podría ser también, disculpe el ejemplo, pero digamos la forma es de que termine el mundo y solo apliquemos el término nuclear, ¿verdad, hija? ¿Cuál es la probabilidad que sea por término nuclear? Bueno, acá estaríamos viendo eso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se dé una confrontación nuclear, ¿no? Porque las otras confrontaciones o la paz serían el fracaso, o si quieres el éxito. ¿Me ha dejado entender? Sí, ingeniero. Tu ejemplo es bastante negativo, pero bueno, estamos nomás pendientes de esa situación. ¿Se ha entendido entonces? Acá lo que estamos buscando es el número de éxitos en n veces que se desarrolla el experimento, pero siempre considerando que esto ya, los ensayos son independientes y la probabilidad permanece igual de un ensayo a otro, porque teníamos P, 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 no hay probabilidad condicional, todos son independientes. De esa manera entonces, jóvenes, fíjense, ya tenemos una fórmula que nos simplifica todo el análisis, ¿no? La combinatoria, y esta combinatoria que nos va a contar las formas en las que se dan los resultados. Y las probabilidades, pues va a estar en base a los éxitos y los fracasos que estemos considerando. Veamos un ejemplo. Suponga que una presa tiene una vida útil de 50 años. ¿Ya? Y se desea evaluar la probabilidad que una inundación con un periodo de retorno de 100 años ocurra una vez durante la vida útil de la presa. ¿Sí? Entonces, si esta inundación tiene una frecuencia de darse cada 100 años, su probabilidad sería 1 sobre 100, ¿verdad? 0,01. Y la probabilidad de que no se dé va a ser de 0,99. Lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de que ocurra una vez en toda la vida de la presa. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Son 50 años, por lo tanto, cada año cuenta como un experimento. Y sería 1 en los 50, ¿sí? La combinatoria de 1 en 50 por la probabilidad de ocurrencia elevado a la 1, por la probabilidad de que no ocurra, que sería 0,99 elevado a la 49. Y eso nos da 0,36. Bien, explicaremos algunas cosas. Fíjense que el éxito del experimento no significa que sea algo favorable. Es lo que nosotros hemos definido. Entonces, en este caso, por ejemplo, el éxito, entre comillas, es que ocurra la inundación. ¿No? Y antes alguien puede decirme, ¿qué te pasa con un éxito que ocurra una inundación? No, lo que yo estoy evaluando es la probabilidad de que se dé esa situación. ¿Ya? Entonces no hay que confundir los conceptos. Lo segundo, acá estamos calculando una probabilidad de que se dé exactamente una vez. Ahora, eso puede significar que se dé el primer año, que se dé el segundo, que se dé el tercero, hasta llegar al año 50, en cualquiera de los 50 años. Eso es lo que estamos calculando. ¿Sí? Y lo que nos sale de este cálculo es que la probabilidad de ocurrencia va a ser 0,36 o 30,6%. Muy bien. Eso es lo que nos dice el cálculo de la probabilidad. Ahora viene la interpretación, que eso ya corresponde a cada uno de nosotros. ¿Qué opinan de esta probabilidad? ¿Es alta o es baja? Tengan en cuenta que acá estamos viendo que la presa pueda colapsar, pues estamos hablando de una inundación. Que para mí es alta. Ya. Y como es alta, ¿qué es lo que tú harías? Evacuaría la zona. O simplemente reforzaría. ¿Pero qué año evacuarías? No sabes en qué año se va a dar
la inundación. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Difícil de responder, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que hacer son evaluar distintos escenarios que podríamos presentar ante esta situación. Una, por ejemplo, lo que tú dices es apropiado, evacuar la zona, por lo tanto, pero tú no sabes qué año se va a dar. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberías tener preparado y desarrollado? Un plan de Contingencia. o un plan de un plan de Evacuación. eso, ¿ves? Entonces, esa es una solución. La otra solución, alguien podría decir, ese dique hay que hacerlo con más resistencia y mayor altura. Está bien, es otra solución. El problema de esa solución, ¿cuál es? En primer lugar, nadie te garantiza cuál es la intensidad que va a tener la inundación, ¿no? Y lo segundo, que mientras más resistente, entre comillas, sea tu presa, más costoso va a ser. Y no se olviden, el gran limitante que tenemos en la vida real es el dinero. ¿No? Pónganse a pensar, si todo el dinero lo van a utilizar para fabricar ese dique, posiblemente no puedan atender otras necesidades. Entonces ahí vienen las decisiones que hay que hacer, ¿no? Hay que darle un buen diseño, obviamente con un costo razonable, pero tampoco podemos utilizar todo el dinero. Bien, como ven, existen diferentes opciones que podrían presentarse. Esa es entonces la cuestión. ¿Y todo en base a qué? A cómo consideramos nosotros la probabilidad de ocurrencia. Ustedes han debido escuchar para terminar esta primera parte, ¿no? Que hay varios tinglados que se han caído con un granizo, ¿no? ¿Por qué? Porque esos tinglados han sido diseñados, creo yo, porque no conozco los cálculos, en condiciones promedio de lluvias y granizos que se dan en la ciudad o en el alto, ¿no? Esa es la carga de diseño. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que el año pasado o este año, si no me equivoco, ha habido granizos bastante fuertes que han sobrepasado la carga de diseño y por lo tanto esos tinglados han colapsado. Posiblemente otros hayan sido mal diseñados. Como les digo, no conozco los cálculos. Pero es lo que generalmente hacemos los ingenieros. Tomamos un valor histórico de referencia. Ahora hay veces que eso puede sobrepasar. Entonces, como muy bien lo ha dicho uno de ustedes, tenemos que evaluar la criticidad de la probabilidad de ocurrencia y obviamente qué es lo que está protegiendo ese tinglado. Entonces, si vamos a tener, por ejemplo, una estación donde va a estar la gente aglutinada, ahí viene pues el análisis del diseñador, ¿no? Es decir, me conformo con este dato histórico o incremento mis coeficientes de seguridad. Pero nuevamente, el incrementar mis coeficientes de seguridad, ¿qué va a significar? Incrementar el precio del producto final. Esos son los desafíos que tenemos. Bien, esas son las consecuencias del análisis de la probabilidad. Acá, fíjense, hubiéramos tenido que hacer la combinatoria por la probabilidad, ¿no? O sea, en qué año va a salir, etcétera, etcétera. Todo ese cálculo que lo hacíamos en la primera parte, lo hemos simplificado con una sola fórmula. Y esa es con la fórmula que nosotros trabajamos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, vamos a retornar entonces a las 8:45, pero les pediría por favor que vayan pensando en la fecha de su segundo parcial. Yo les propondría que fuera de este sábado al próximo. 6, 7, 8, el 9 de octubre. Pero
piénsenlo para definirlo en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Está bien. Los convoco entonces para las 8:45.